proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Hay gratas sorpresas en esto de hacer radio, y cuando uno de repente piensa que con alguien va a hablar telefónicamente y sale del estudio y se encuentra con quien iba a hablar telefónicamente, está sentadito acá en un sillón esperando para entrar al estudio, es una buena noticia. Y resulta que muy pillo él, Pablo Broder, hace días que estaba en Punta del Este y no nos había dicho nada, y nosotros prontos para hablar con él allí en Buenos Aires, sin preguntarle, bueno, ¿y Pablo? ¿Cuándo te vamos a ver por acá? Y resulta que acá está Pablo en los estudios. Qué grata sorpresa, bienvenido. La sorpresa me alegra por dártela, pero para mí, como siempre, es un enorme placer estar acá, que es mi radio, mi casa, mi ciudad y mi país. Uh-huh. Todo junto y al mismo precio. Realmente esto es así. Yo me siento muy feliz cada vez que... Vos te lo dije muchas veces. Cuando venimos con el coche y pisamos Montevideo, ya empezamos a respirar distinto. Es decir, llega el barco, bajamos en Montevideo y respiramos otro aire, otro clima, otro aire mental, otro aire espiritual. De alguna forma nos sentimos muy, muy bien. Amamos, tanto mi mujer como yo, amamos mucho este país. Ya hace unos días que están colmando 6 por días, acá. Sí. Bueno, en 6 días ya te da como para... Además, con tu ojo observador, me imagino que estuviste escaneando todo este lugar. Sí. ¿Cómo lo encontraste? Bien. Objetivamente dicho. Lo vemos, yo lo veo personalmente limpio, lo veo con ganas de hacer cosas. Escuché lo del Puente de la Barra, Uh-huh. En la efervescencia de la reapertura del shopping, que también es importante, la apertura del Atlántico también es un hito importante, las obras que se hacen en otros lugares como el Parque Indígena, uh-huh. etcétera. Todo esto de alguna manera muestra toda una actividad, y como para hacer más placentero. Lo único que, como vos bien sabés y los oyentes saben, y no por defecto ni propósito de parte del Uruguay, sino por los déficits de nuestra castigada Argentina, para los argentinos sigue siendo archicaro. Punta del Este se nos hace, en comparación con lo que es la Argentina, a mérito del tipo de cambio, se nos hace absolutamente caro, pero que, como dice el refrán, calavera no chilla. Y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que resista. Y no hay mal, especialmente con los nuevos aires que se respiran ahora en la Argentina. Antes de que vayamos a eso, te estaba haciendo contando un caso que me pasó el otro día y justo tuvimos que salir al aire. Fui a Red Pagos, una de las empresas, a hacer unos pagos ahí. Un señor al costado mío pregunta por un señor, ese señor no estaba, pregunta por otro, estaba a licencia, pregunta por una chica, y le dicen que justamente es el día libre. Ajá. Y dice, bueno, ¿pero usted qué necesitaba? Dice, no, yo siempre vengo porque me hacen un ajuste en el cambio, me mejoran el cambio. ¿A cuánto está el dólar? Y dice, mire, peso más, peso menos, 40 pesos. ¿Cuánto? 40 pesos. Pero no puede ser, yo me fui con un dólar a 40 y vuelvo y el dólar sigue estando a 40, y dice, pero este país no existe. Es lo que decimos siempre. Y me acordé de ti. Es lo que decimos siempre. Hoy justamente lo decíamos cuando vos estabas leyendo el cambio a la mañana. Yo le decía a Marta, es increíble, hace varios años que está así. Es decir, para nosotros, para lo que es un país normal, es absolutamente normal, valga la redundancia, pero para nosotros es una maravilla. Y sobre todo pensando en lo que significa para la vida de los pueblos, para la vida de los uruguayos, para la vida de los habitantes, vivir tranquilo. O sea, cuando las oscilaciones del tipo de cambio forman parte de tu vida, cuando vos no sabes cuánto te
¿Cuánto te va a costar una cosa? Vos sabés que el proceso inflacionario argentino es pavoroso. Estamos al borde de la hiperinflación. Dios mediante que no ocurra, pero de alguna manera la vida de los argentinos transita por un estado de tensión, de impredictibilidad, de incerteza de lo que puede ocurrir, incluso en estos momentos, pero con otro signo. Porque de esto se trata, Jorge. Yo creo que estamos en los albores de una nueva era. Impredictible también, como todo lo que ocurre en la Argentina. Hace menos de un mes, la alternativa que teníamos muy probable era que si triunfaba el candidato peronista, tendríamos que seguir por lo menos por 4 años más, pero no sabemos por cuántos 4 años más, seguir con el mismo desastre en el que estaba sumido la Argentina. Y de pronto pasó el milagro de, vos sabés muy bien, que yo no apoyé de inicio al candidato Milei porque mi candidata... No te gustaba nada, Milei. Yo le decía que era incluso un loquito. Y lo reconozco y lo he escrito en artículos y lo he dicho aquí en estos micrófonos. Pero resulta que cuando se da el balotaje donde la candidata que yo votaba, que era la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, perdió, se planteó, a los que pensamos de esta manera, se nos planteó la disyuntiva fundamental. ¿Cuál es la disyuntiva? Seguir con esta locura de vida que tenemos con el régimen peronista, kirchnerista, que está asolando al país, o intentar un cambio también impredictible, y ya van 3 veces que dije la palabra impredictible, donde no sabemos qué va a ocurrir, pero por lo menos sabemos que tenemos posibilidades, tenemos esperanza que algo cambie, porque así como está la Argentina, está en un proceso de declive desde los últimos, por lo menos 20 años, básicamente, con un leve interregno de luz en el gobierno de Juntos por el Cambio de Macri, que también tuvo sus enormes problemas, pero donde nuestra alternativa era cambiar o seguir con lo mismo. Y, por supuesto, incluso yo lo he hablado contigo, lo he hablado en estos micrófonos, decididamente yo creía, sigo creyendo, y ahora más que antes sigo creyendo, que lo mejor que nos podía pasar era lo que pasó en las elecciones. Y cuando votaste en el balotaje, ahora que ya lo hiciste, ¿consideras que votaste en contra de o a favor de? ¿Votaste a favor de Milei o en contra de Massa? En principio voté para que el cambio se produzca. Votaste para que no siguiera pasando lo mismo. Para que no siguiera pasando lo mismo. Es exactamente eso, con la esperanza de que un hombre como Milei, que predica las ideas liberales con las cuales yo participo también, esto es así, o sea, no es que tenemos una diferencia conceptual ni una diferencia ideológica, para nada. Lo único que las características de su personalidad tan especiales, no hay ninguna duda, cuando decíamos que era un señor con rasgos muy particulares, donde se ponía con el serrucho o se ponía a gritar viva la libertad, etcétera, 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 nos daba la impresión de que no estábamos seguros, no podíamos estar seguros de una personalidad de ese tipo, podía pasar cualquier cosa. Y sin embargo, a 12 días del gobierno, nada más que 12 días, son 10 segundos en la historia de un país, para muchos de nosotros se potencian las esperanzas. Y vemos un Milei, un presidente absolutamente sereno, cambiado. Ya no lo vemos más ni con el serrucho ni con el grito ostentoso.
No digo que esto esté todo ganado, ni mucho menos, porque vienen tiempos muy, muy, muy difíciles. Va a ser un 2024 realmente complicado. 2024 y 2025 muy complicado. Pero, ¿sabés qué tiene? De alguna manera, creo que lo está aplicando en toda su magnitud. Usó la enseñanza de Maquiavelo, ese estadista del siglo XVI, que en su libro El Tratado del Príncipe o Educación para el Príncipe le enseñaba al hijo del entonces rey cómo tenía que regir un gobernante, y todos lo hemos escuchado. Maquiavelo decía que un gobernante tiene que hacer todo lo malo que tiene que hacer en su gestión de entrada, y rápido, sobre todo rápido, no puede perder tiempo. Y Milei, ¿qué hizo? En su discurso de apertura, que de entrada también hizo una innovación absolutamente fuera de libreto, que es que en el discurso, luego de asumir el cargo de jurar como presidente de la nación, en vez de dar el discurso de apertura de su primer palabra a la nación, en el ámbito del Congreso, saludó a los legisladores, se levantó la sesión, hizo poner el atril en la explanada del Congreso, ustedes los deben haber visto, al más puro estilo de lo que se hace en la asunción de presidentes de Estados Unidos, también en la explanada del Capitolio. Puso unas gradas con los dignatarios que se sentaban ahí muriéndose de calor. El rey de España estaba que no daba más, estando sin sombrero y secándose la transpiración. Y se mandó un discurso de 35 minutos haciendo aquello justamente inverso a lo que le reprochamos siempre a Macri en su asunción. Macri suavizó la cosa cuando asume, no dijo nada de cómo recibía el país. Y lo que hizo Milei fue hacer un detalle descarnado, absolutamente amplio y fuerte, de cómo encontraba el país, la situación, cómo encontraba, que yo te digo, no agregó ni una palabra que no fuera la real, dijo toda la verdad. Pero dijo toda la verdad, que valga la redundancia también. Era muy importante que se supiera, porque el estado calamitoso de la Argentina, del país, el país que encuentra ante un enfermo casi terminal como el que está el país, de alguna manera requería terapéuticas muy, muy especiales, quizá heterodoxas, quizá novedosas, como las que empieza a hacer Milei. Y la otra... No, dale. Y la otra cosa, te hago una pausa con esto, es que por fuera del discurso de apertura, lo que hizo fue empezar a operar de inmediato. Es el médico que dije, este enfermo no puede esperar estar un día en observación, tenemos que meterle pata. Y le empezó a meter pata, y de entrada hizo una devaluación del dólar comercial al 100%. Cosa que permita de alguna manera también facilitar las exportaciones, que eso es muy importante para llegar dólares a un país, a un tesoro que está exhausto, que no tiene un dólar partido por la mitad. Y luego hizo lo que podemos hablar, que vos lo hablaste con el doctor Raúl Castro, y con ayer lo escuché a Castro, a Raúl no, Castro. Y al que está siempre por Minas, ¿cómo se llama? El periodista bueno, no importa, ya me va a salir. Celso. Celso Cuadro. Celso estaba en Buenos Aires. Bueno, justo, sí, entonces sí, yo lo escuché a Castro, y lo escuché a Celso Cuadro haciendo ambos una descripción prácticamente muy, muy, muy buena de las medidas que en ese famoso decreto de necesidad de urgencia que promulgó casi de inmediato de asumir Milei, lo hicieron de modo tal que yo no voy a abundar en las cosas que ya los oyentes de Aspen Punta han escuchado. Déjame hacer una pausa, y a la vuelta quiero justamente hablar sobre el futuro
en los resultados de las aplicaciones de estas medidas, que tengo algunas dudas. Ya volvemos. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar. Ahora, Sur Hacienda con Redpagos en Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad, pago de facturas, cobro de jubilaciones, retiros y depósitos bancarios y mucho más. Todo en Redpagos. Consulte la mejor cotización para la compra y venta de monedas extranjeras con el servicio de casa de cambio. Estacionamiento gratuito y vigilado. Ahora más servicios, más horario, más comodidad en Sur Hacienda, de Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad, lunes a viernes de 9 a 20 horas, sábados de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. En diciembre, cambiate a Sanatorios en Mautone y unite al mejor equipo de salud de Maldonado. Accede a más beneficios. 1 año de emergencia móvil sin costo para ti y tus hijos menores a cargo. Consultas, estudios y medicamentos a menor precio. En diciembre, si tu cédula finaliza en 2, cambiate a Sanatorios en Mautone. Tenemos la camiseta puesta y el mejor equipo de Maldonado. Contactanos al 4222 5353. Sanatorios en Mautone. Parte de tu familia. Ganar un torneo con un full está bien. Ganar una final con escalera real está mucho mejor. Pero ganar premios millonarios es algo que solo pasa en Enjoy Punta del Este. De agosto a diciembre, participa de los mejores torneos de póker con una gran final millonaria. Son $6 millones en premios. Perfecciona tus estrategias y practica tus movimientos. Vení, participa de los mejores torneos y ganá. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Torneos únicos en un único lugar. El agua es esencial. Por eso, esta agua mineral se llama así, Esencial. Y para hacerle propaganda, invitamos a una persona orgullosa de llamarse como se llama. Hola, soy Eric Clapton Silva y vengo a hacer un punteo sobre agua esencial. 1. No es mineralizada, es agua mineral. 2. Nace al pie del Cerro Pan de Azúcar. Y 3. Va de la naturaleza a tu mesa. Agua mineral esencial, no solo de nombre, esencial en tu vida. Aspen FM confía su energía en Florín Generadores, equipos de última generación para todo el país. 4222-4468 www.florin.com.uy. Frecuencia abierta. Información confiable. Quería preguntarte, Pablo, porque además de ser un hombre de la economía, tu profesión tiene vinculaciones directas con la economía, tienes la experiencia de haber visto muchos gobiernos asumiendo, ¿sí? Sí. Y eso lleva a aprender a leer también las estrategias de cada uno, ¿no? Recién decía la estrategia de Macri, de que cuando recibe el gobierno fueron todos paños tibios y ondas de amor y paz, como decimos Así habitualmente, es. ¿no? Así y es. bueno, con el tiempo, capaz que en aquel momento muchos pensaron, y de repente pensé, de que bueno, era lo más justo en un momento de tanta fricción, de tantas grietas, tratarle de atenuar a la gente o sacarle los temores de peores enfrentamientos. Después, con el tiempo, uno ve que bueno, que Macri erró, pero no erró solamente en el discurso, erró en el de todos los días, en el gobierno de todos los días, sí. Y escuchando lo de Milei, la primera pregunta que me hago desde que lo escuché es esto es parte de un proceso que lleva un tiempo. Sí, señor. En el mientras, cómo el argentino de a pie, básicamente, se puede parar en esta realidad como para subsistir. Veámoslo. No para mejorar, ni para crecer, ni para sentirse mejor anímicamente, para subsistir en una realidad donde, porque además, es triste decirlo, pero la economía manda, a tal punto que la economía depende de lo que le das al estómago. ¿Sí? Y un pueblo con hambre está difícil de que piense y está difícil de que no reaccione de alguna manera, ¿verdad? Y es la gran interrogante que en lo personal me presento. Es un interrogante que lo tiene mucha gente y que lo tenemos mucha gente, obviamente, pero hay un par de reflexiones al respecto. A ver. Primera. Contame el origen de esta medida de Milei, porque esto no lo redactó Milei en 8 o 10 días. Este es un plan que preparó Federico Sturzenegger, un economista, desde hace 1 año y medio, creo, con 100 personas,
para Patricia Bullrich. Se revisaron. Esta era la hoja de ruta de Patricia Bullrich. El plan de gobierno de Patricia Bullrich, de Neu. Donde se revisaron incluso algo así, según escuché ayer por televisión, 380.000 regulaciones que había que revisar, miles de leyes, miles de disposiciones que traban la economía y la vida de los argentinos, y que cuando Patricia sale de la posibilidad de acceder a la presidencia, Sturzenegger, con muy buen criterio, se junta con Milei y le dice: mira, tengo esto. Es una pila enorme de papeles y bueno, lo que ya se ha visto es impresionante, y Milei, que no es ningún tonto, lo agarró con las dos manos y los dos pies. Pero permíteme hacer una referencia respecto a lo que vos decís. Obviamente, uno no elige en la vida el camino por donde va a transitar muchas veces. Algunas veces lo puedes elegir, otras veces no, y otras veces, frente a la realidad que se te presenta a futuro, vos decís: voy por este camino o por el otro. O echás a andar y vas viendo después justamente qué camino vas eligiendo. Acá lo que tuvo Milei fue una virtud muy grande. Ganó con el 56% de los votos, es el mayor volumen de votos. Antes de el único que tuvo más votos que este fue Perón, prometiendo a los argentinos sangre, sudor y lágrimas, más o menos lo que dijo Churchill cuando asume como primer ministro. No le dijo que va a tener un futuro encantado, le dijo permanentemente, y lo sigue diciendo, que vienen años muy duros, años peores, pero que después de esos años peores, ese es el costo que tiene que pagar el país para poder repechar la cuesta y producir ese cambio que era imprescindible, porque la Argentina de todas maneras iba camino al infierno. La sensación de que el hombre le dice no hay plata y la gente lo aplaude. Absolutamente, pero esto es así. Ahora, de todas maneras, una cosa cuando alguien le dice que no hay plata y lo aplauden, pero cuando le duele el estómago, como vos bien decís, de pronto pueden haber reacciones no ya impredictibles, pero sí que de alguna manera van a necesitar una contención y sobre todo una recuperación del Estado institucional, de la fuerza del Estado para poder contener esas protestas y por otra parte la posibilidad de ejercer un poder de convicción hacia la gente de que este es el único camino, que no hay plata. Cuando él menciona como un mantra ese no hay plata, no hay plata, no hay plata, y es verdad, no hay plata. Pero Milei, en este análisis que hacemos, yo te diría que tuvo tres éxitos o tres aciertos muy importantes. Uno es el acierto de le ganó la pulseada a los piqueteros. Toda esta marcha que organizaron el otro día, donde querían cortar todo al estilo de lo que pasaba hasta hace 10 minutos, que cortaban puentes, calles, que jugaban al fútbol en plena 9 de julio, que cortaban las vías de tránsito, los puentes, que el Metrobús no caminaba. Lo anunciaron, desarrollaron un plan de contención y de bloqueo de esas actividades, lo anunciaron, el gobierno anunció que iba a hacer todas esas medidas de contención, y los piqueteros, si bien cuando juntaban normalmente 50.000 personas, dicen los que saben que habría alrededor de 15.000 caminando por la calle, pero no se cortó una ruta, no se cortó el Metrobús, no se cortaron los puentes. Fue una victoria estratégica muy importante de Milei frente a la prepotencia de los negativos, de los violentos. El segundo aspecto positivo de lo que hizo Milei fue largar justamente ya, a 10 minutos de haber asumido el gobierno, este decreto de necesidad de urgencia, con una cantidad fabulosa de disposiciones encaminadas en la filosofía de la liberación. Hablaron justamente Celso y Raúl Castro, justamente la liberación de la ley de alquileres, la liberación de poder comprar dólares, lo que son cosas normales acá en la Argentina, pero en Uruguay, pero que en la Argentina son cosas raras. Vos podés ir a un negocio y comprar dólares y no te van a poner impreso. Vos podés
pactar un alquiler con alguien por 3 meses, 6 meses, 2 años, en la moneda que querés acá en Uruguay. Y en la Argentina no lo podíamos hacer. Se plantea la reforma laboral, la reforma del Estado, la eliminación de leyes que afectan al comercio. Cuando vos comprás o vendés un auto tenés una serie tortuosa de papeleo que hacer y los levantan todos. Este es el propósito. Este fue uno de estos aspectos del acierto de Milei. Y el tercer aspecto tiene que ver con la estrategia. El éxito fue la estrategia que eligió. ¿Por qué? Porque sabía muy bien Milei que este decreto de necesidad y de urgencia iba a tener la reacción, obviamente, del 44% que no lo votó. De esto estaba claro. Y también iba a tener la reacción de todos los intereses que tocaba, que son muy fuertes, en especial los grupos sociales, los piqueteros, los gremios, los intereses empresarios que medraban con el comercio cerrado, etc. Sabía que iba a tener esa contra absoluta. Pero lo que hizo fue que a partir de la convicción que iba a tener no la aquiescencia y sobre todo fundamentalmente la convicción de que no teniendo mayoría en las cámaras, estaba en minoría legislativa, no podía correr el riesgo de mandar proyectos de ley como le están pidiendo, porque sabía que se lo iban a rebotar uno por uno. Entonces, ¿qué hizo? Metió una facultad constitucional que es lo que se llama un decreto de necesidad y urgencia. Ese decreto de necesidad y urgencia tiene que ser convalidado por el Parlamento con ciertas características que sería aburrido decir cuáles serían, pero lo que hizo fue meterlo de inmediato y que en 8 días de publicado ese decreto en el boletín oficial empieza a tener vigencia. O sea, todas las medidas que él plantea en el decreto de necesidad de urgencia empiezan a regir a partir del 9º día de su publicación. O sea, si yo quiero alquilar un departamento, como todo el mundo en general civilizado, como lo podés hacer en Uruguay, que yo, cosa que no podía hacer hasta hace 10 minutos, lo puedo hacer. Si yo quiero comprar dólares, lo puedo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y hizo esa estrategia de meterlo a la fuerza a sabiendas que iba a despertar esa reacción de los poderes, del poder legislativo opositor, que va a tener que enfrentarse. Acá avanzó para que los bloques opositores del Parlamento se encuentran con la situación efectiva, con el hecho consumado de tener que darlo vuelta si quieren. De modo tal que también fue un factor... Mientras eso se va negociando en el Parlamento, se sigue ejecutando. Por supuesto, pero sobre todo porque fundamentalmente, como te dije antes, él sabía que si iba por la vía legislativa, que es lo que le piden todos los factores teóricamente legalistas, decir, bueno, vos tenías que haber pedido, el mismo Horacio Rodríguez Larreta, que hasta hace 10 minutos eran como compinche de esta coalición, muchos de la gente del Juntos por el Cambio, que no sé qué tienen en la cabeza, realmente yo no estoy en condiciones de juzgarlo ni mucho menos, pero no estoy para nada de acuerdo, que se ponen en la vereda de opuesta junto con la facción kirchnerista que trata de poner los palos en la rueda y evitar el cambio. Pablo, tenemos que ir redondeando. Simplemente una última consulta. ¿El precio del dólar con estas medidas se estabiliza en Argentina? Se estabilizó, bajó. ¿Sí? Porque el dólar de veras, lo que yo te digo muchas veces... ¿Y eso es definitivo? No, ¿Se puede pensar que es definitivo o va a seguir fluctuando? Hay un dato. Tu pregunta es muy atinada, Jorge. De entrada nomás, lo que pasó en la Argentina es que el dólar que daba 1.100 más o menos, ahora se estabilizó en el eje de 9.80-9.90. Bajó 10%. Bajó el riesgo país de 2.500 puntos, está en 1.890, 1.900. Los papeles argentinos, las acciones argentinas que cotizan en mercados internacionales, subieron algunas entre 30, 40, 45%, expresando de alguna manera la confianza del exterior de los mercados,
que esto puede ir en serio. No hay nada ganado, no hay de ninguna manera, nadie no está hay nada que se cantando pueda definir victoria, como definitivo. pero que ven que en los mercados y mucha de la gente, y sobre todo el 50 y pico % de la gente que lo votó, estima que la esperanza que habían avisorado en el momento del voto y de haberlo llevado a la presidencia, de alguna manera no se está diluyendo, sino que se está potenciando, siguiendo su naturaleza por ahora de no certeza, sino de esperanza. Porque no sabemos qué puede pasar con los grupos contestatarios del peronismo y los grupos de izquierda, los trotskistas, enquistados en distintos segmentos que pueden llevar a cualquier situación. Pero que mientras tanto, el camino a 10 minutos de haberse producido un cambio histórico para mí en la Argentina, cuyas consecuencias finales es muy probable que yo ya no lo vaya a ver en mi vida, porque esto puede llevar décadas, pero de alguna manera puede ser lo que los ingleses llaman un turning point, un punto de quiebre de la larga historia de la decadencia de la Argentina. Pablo, gracias por la visita. Un placer. Felices fiestas, feliz año nuevo. Igualmente, nos vemos. Y te seguiremos teniendo un placer con nosotros estar en este ámbito fantástico de Radio Aspen. Disfruten Punta del Este. Gracias. Frecuencia abierta. Información confiable.